Hoy vamos a hablar de balance de materia. Para introducirnos a este capítulo necesitamos conocer algunos conceptos, como el de las leyes ponderales. Es también conocida como la ley de las combinaciones químicas. Hace referencia a la cantidad de materia que participan en estas reacciones. ¿Qué es una reacción? Como algo tan tóxico como el ácido clorhídrico, ya que es dañino para la salud, al ponerse en contacto con hidróxido de sodio, que se usa, por ejemplo, para destapar caños de baño, caños de cocina, como dos cosas altamente tóxicas pueden producir compuestos no tóxicos como cloruro de sodio y agua. Esto es debido a un cambio profundo, un cambio tan profundo en las propiedades de los compuestos iniciales que se generan compuestos finales diferentes, con propiedades diferentes a las iniciales. A ese cambio profundo nosotros le llamamos reacción. Estas leyes ponderales hacen referencia a la cantidad de materia que participan en esta reacción y podemos mencionar, por ejemplo, a la ley de Lavoisier, más conocida por nosotros como la ley de la conservación de la materia, que dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir esta ley? Teniendo esta reacción, podemos ver la cantidad de cada compuesto que hay. De ácido clorhídrico, por pesos atómicos, tenemos 36,5 gramos. De hidróxido de sodio, 23 más 16 más 1 son los 40 gramos. Cloruro de sodio, 58,5 y agua, 18. Si hacemos una sumatoria total, la masa que entra de los reactivos es 76,5 gramos y la masa de salida de los productos es 76,5 gramos. Se debe cumplir la ley de la conservación de la materia en cantidades, como estamos viendo, y también en moles. Fíjense, aquí tengo un átomo de hidrógeno con un átomo de hidrógeno, aquí están los dos átomos de hidrógeno. Aquí tengo un cloro, aquí también tenemos el cloro, aquí está el sodio, acá está el sodio, el oxígeno está presente. No puede haber generación de nuevos elementos. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Eso dice esta ley. Dentro de las leyes ponderales tenemos a la ley de Proust, conocida como ley de las proporciones definidas. ¿Qué dice esta ley? Cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en proporciones de peso fijas y definidas. ¿Qué quiere decirnos esta ley? Cuando quiero obtener agua, pongo en contacto hidrógeno y oxígeno. Hallando una relación de masas, se tiene 4 gramos de hidrógeno, 32 gramos de oxígeno para obtener 36 gramos de agua. Si relacionamos masa de oxígeno respecto a la masa de hidrógeno, tenemos que 32 gramos de oxígeno es necesario para 4 gramos de hidrógeno, es decir, 8 gramos de oxígeno se necesitan por cada gramo de hidrógeno. Esa proporción, esa relación siempre va a ser la misma para obtener agua. Si voy a tener más gramos de hidrógeno, digamos 8, de oxígeno, necesito el doble y vamos a obtener el agua que estamos buscando. O sea, es proporcional. Pero mi relación dice, ¿no? 8 gramos de oxígeno, 1 gramo de hidrógeno. Entonces, si tengo 16 gramos de oxígeno, serán 2 gramos de hidrógeno. 24 gramos de oxígeno, 3 gramos de hidrógeno. Esa proporción siempre se va a mantener. Si tengo un compuesto que también tiene hidrógeno y oxígeno, como el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, tiene que cumplirse otra relación. Esta relación que hemos mencionado es para obtener agua. Por más de que sean los mismos elementos, la relación es diferente. Aquí significa que hay 16 gramos de oxígeno por cada gramo de hidrógeno. Una relación diferente a esta. ¿Está bien? Entonces, para obtener agua,
la proporción es fija, es constante, es de 8 gramos de oxígeno por cada gramo de hidrógeno. A eso se refiere esta ley. Cuando hablamos de la ley de Dalton, es conocida como la ley de las proporciones múltiples. Dice que cuando dos elementos se combinan entre sí para formar más de un compuesto, las masas de uno de ellos que se combinan con una misma masa del otro para dar diferentes compuestos están en una relación de números enteros sencillos. Vamos a ver qué dice esta ley. Cuando dos elementos forman más de un compuesto, por ejemplo, cloro y oxígeno forman más de un compuesto, forman 4 compuestos: el anhídrido hipocloroso, el anhídrido cloroso, el anhídrido clórico y el anhídrido perclórico. La masa de uno de ellos es constante. Si nos fijamos, si hay 2 cloros en todos mis compuestos, 35,5 por 2, tenemos 71 gramos de cloro. ¿Qué pasa con el oxígeno? Tengo 1, 16, 16 por 3, 16 por 5, esta es la cantidad de oxígeno. Haciendo una relación de masas, llegamos a esta relación. Entonces alguien diría, no se cumple la ley. La ley dice que mantiene una relación de números enteros y sencillos. Y si yo me fijo aquí, yo no veo números enteros. ¿A qué se refiere esta ley? En realidad, la relación entre todos estos compuestos formados por cloro y oxígeno mantiene una relación de números enteros y sencillos. 1, 3, 5, 7. ¿Cómo se obtiene esto? En estas relaciones que tenemos, la menor de todas es 0,22 y todas estas relaciones que hemos obtenido dividimos entre 0,22. Entonces vamos a obtener estos números que sí son enteros y sencillos. A eso se refiere esta ley de las proporciones múltiples. Vamos a hablar de la ley de las proporciones recíprocas. Fue enunciada por Richter. Dice, las masas de dos elementos que reaccionan con una masa fija de un tercer elemento reaccionan entre sí según una relación de números enteros y sencillos. ¿Qué quiere decir esta ley? Establece que si las masas de una sustancia A y B pueden reaccionar separadamente con la misma masa de una tercera sustancia C, entonces si A y B reaccionan juntos, lo harán con la misma masa con que reaccionan con C, o con masas múltiplos o submúltiplos a la mencionada. Veamos este ejemplo. Para obtener ácido clorhídrico se necesita 2 gramos de hidrógeno y 71 gramos de cloro. Si mantengo esta misma cantidad de cloro, yo necesito 46 gramos de sodio para obtener cloruro de sodio. Estas cantidades, como han reaccionado con una cantidad fija, como que es de cloro, estas cantidades deberían reaccionar para generar un nuevo compuesto en las mismas cantidades o en proporciones. Pero tomando estas cantidades, 2 gramos de hidrógeno y 46 gramos de sodio, nos van a generar hidruro de sodio. A eso se refiere esta ley. Antes de hablar de la ley de las combinaciones equivalentes, vamos a definir ciertos compuestos, ciertos conceptos. Por ejemplo, el peso equivalente. El peso equivalente de un elemento compuesto es la cantidad de este elemento compuesto que se combina o desplaza químicamente a 8 gramos de oxígeno o 1 gramo de hidrógeno. ¿Está bien? Para hablar de peso equivalente siempre se hace referencia a eso, a 8 gramos de oxígeno o 1 gramo de hidrógeno. Por ejemplo, tengo el óxido de magnesio. ¿Cuál es el peso equivalente del magnesio? Es la pregunta. Entonces voy a hacer una relación de masas. La masa de magnesio 24, la masa de oxígeno 16. Haciendo una relación me queda 12 a 8. Alguien va a decir, ¿podemos seguir simplificando? Sí, pero lo que yo quiero es comparar con 8 gramos de oxígeno. Al comparar con 8 gramos de oxígeno, yo puedo hallar el peso equivalente de este elemento que estamos buscando. Entonces, así yo digo, el peso equivalente del magnesio es 12. ¿Por qué? Porque 12 gramos de magnesio reaccionan con 8 gramos de oxígeno. Siempre se hace referencia a 8 gramos de oxígeno. Y si mi compuesto no tuviera oxígeno, se compara con el hidrógeno. Fíjense el óxido de aluminio.
la masa de aluminio, 27 por 2, 54, entre la masa de oxígeno, 16 por 3, 48. Sacando sextas, llegamos a una relación de 9 a 8. ¿Qué significa para nosotros? 9 gramos de aluminio reaccionan con 8 gramos de oxígeno. Por lo tanto, esta relación me está indicando que el peso equivalente del aluminio es 9. Pero no puedo hacer de todos los compuestos de esta forma, perderíamos tiempo en este análisis. Para eso hay fórmulas que ya nos dan estas relaciones para encontrar pesos equivalentes. El peso equivalente de un elemento es el peso atómico de ese elemento entre la valencia. ¿Cuál es el peso equivalente del magnesio? 12. Vamos a confirmar la fórmula. Peso atómico del magnesio, 24. Valencia del magnesio, 2. 24 entre 2, 12. Según esta relación, hemos encontrado que el peso equivalente del aluminio es 9. Vamos a confirmar la fórmula. El peso atómico del aluminio, 27. Su valencia, 3. 27 entre 3, 9. ¿Verdad? Entonces, estas fórmulas nos facilitan el trabajo. Fíjense, para hallar el peso equivalente de un ácido, es el peso molecular de este ácido entre el número de hidrógenos sustituibles. El ácido clorhídrico, por ejemplo, pesa 36,5 gramos. ¿Cuántos hidrógenos tiene sustituibles? 1. Entonces su peso equivalente son 36,5 gramos. Con el ácido sulfúrico tengo 2 hidrógenos sustituibles. El ácido sulfúrico pesa 98. Entre 2, el peso equivalente del ácido sulfúrico son 49 gramos. ¿Está bien? En los hidróxidos se toma de esa misma forma. El peso molecular del compuesto entre el número de oxidrilos y encontramos los equivalentes gramo de cada compuesto. Fíjense, el hidróxido de calcio pesa 74, pero tiene 2 hidróxidos, por lo tanto su peso equivalente es 37. Para las sales, hay que tener cuidado porque es el peso molecular de la sal entre el número de cargas. No se olviden que en un compuesto las cargas positivas son igual a las negativas. Entonces, ¿cuántas son mis cargas positivas aquí? Si analizo el aluminio, su valencia es más 3. El cloruro es menos 1, pero con el 3 de aquí es menos 3. Entonces, cuando hallamos el peso equivalente, se divide entre el número de cargas. ¿Está bien? Sulfato de calcio. El calcio es más 2, el sulfato es menos 2. Mi número de cargas, 2. Por lo tanto, el peso equivalente del sulfato de calcio, 68. Esa es la forma de calcular los pesos equivalentes de cada compuesto. Conociendo este concepto, podemos hablar de la ley de las combinaciones equivalentes. ¿Qué dice esta ley? Los elementos, cuando se combinan, lo hacen entre sus pesos equivalentes o entre cantidades proporcionales a estos pesos equivalentes. ¿Qué queremos decir? Antes vamos a decir que un equivalente gramo es igual al peso equivalente gramo. Fíjense, un número de equivalentes del elemento A se combina siempre con el mismo número de equivalentes B para formar la misma cantidad de equivalentes de un mismo compuesto. Esta es mi reacción. El número de equivalentes gramos de A es el número de equivalentes gramos de B, es igual al número de equivalentes gramos de C y al número de equivalentes gramos de D. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, en el agua se pone en contacto un equivalente gramo de agua con un equivalente gramo de oxígeno para obtener un equivalente gramo de agua. Lo mismo, 5 equivalentes gramos de hidrógeno reaccionan con 5 equivalentes gramos de oxígeno para obtener 5 equivalentes gramos de agua. A eso se refiere esta ley. En gramos se tiene que cumplir lo mismo. Un equivalente gramo de hidrógeno, ¿cuántos gramos son? El hidrógeno pesa 1, entre su número de valencia 1, entonces tienen 1 gramo de hidrógeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno pesa 16, su valencia del oxígeno 2, son 8 equivalentes gramos. ¿Qué pasa con el agua? El agua es 18 su peso molecular y su número de cargas es 2. 18 entre 2, 9. Entonces podemos confirmar esta ley.
Un equivalente gramo de hidrógeno es 1 gramo de hidrógeno. Un equivalente gramo de oxígeno es 8 gramos de oxígeno. Me van a dar 9 gramos de agua, que eso es un equivalente gramo de agua. Puede ser proporcionalmente, les decía, si estos son 5 equivalentes gramo, entonces serán 5 gramos. Si estos son 5 equivalentes gramo, serán 5 por 8, 40. Esto es un equivalente gramo, también deberían ser 5, ¿verdad? 5 por 9, 45. Se tiene que cumplir esa proporción. Entonces, eso dice, a esto se refiere esta ley. El peso equivalente de un compuesto es el peso en gramos de los pesos equivalentes de sus átomos constituyentes. ¿Qué quiero decir? Tenemos el óxido de magnesio. El peso equivalente del magnesio es 12. 24 entre 2, 12. 16 entre 2, 8 es el peso equivalente del oxígeno. Sumando, tenemos el peso equivalente del compuesto. Recuerden que hay fórmulas para encontrar pesos equivalentes. Entonces, verificando con la fórmula, es el peso molecular del compuesto entre el número de cargas. Me da el peso equivalente del compuesto. Fíjense, se confirma, ¿verdad? Entonces, estoy haciendo cumplir la ley. La sumatoria de pesos de los elementos que forman un compuesto es igual al peso equivalente del compuesto. Entonces, peso del aluminio. El aluminio pesa 27, peso equivalente gramo. El aluminio pesa 27, entre sus valencia 3 son 9, ese es el peso equivalente gramo del aluminio. El oxígeno 16, entre su valencia 2, 8, este es el peso equivalente del oxígeno. Entonces, este es el peso equivalente del compuesto, que por fórmula se confirma. Es el peso molecular del óxido entre el número de cargas. El aluminio es 3 por 2, 6. El oxígeno es menos 2, 3 por 2, 6. Así sean cargas positivas o negativas, siempre tienen que ser la misma. Entonces, este es el peso equivalente gramo del óxido de aluminio, que coincide con la ley de los pesos equivalentes. Hasta ahí vamos a terminar con leyes, y con la ley de volúmenes de combinación lo haremos en el siguiente video.